Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para chismear un poquito. Yo, por supuesto, estoy emocionadísimo de tenerlos aquí. Y como siempre me siento muy feliz de poder compartir con ustedes un tema que honestamente está que arde. Ya saben, aquí nos gusta hablar de lo último en el mundo del espectáculo, de las series turcas que nos encantan, de los romances, las polémicas, y por supuesto de nuestros amados Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y precisamente de ellos es de lo que vamos a hablar hoy. El título ya les da una pista, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en Hande Erçel vs Kerem Bürsin, la venganza de Hande que nadie esperaba. Prepárense porque esto está jugoso. Sé que a muchos de ustedes les encanta todo lo que tenga que ver con esta pareja, o expareja, ya no sé cómo llamarlos, pero la realidad es que siguen generando mucha conversación. Y es que después de todo lo que pasó, después de su separación, de los rumores, siempre hay algo nuevo que contar. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, o incluso si ya eres un veterano, pero aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No te pierdas ningún chisme, ninguna novedad, ningún análisis. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas nada de lo que está pasando. Es totalmente gratis y así te aseguras de estar al día con todo lo que hablamos aquí. Ya estamos listos para empezar. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en el mundo de las series turcas. Para quienes no estén familiarizados, ambos son dos estrellas gigantescas. Hande, con su belleza y talento, ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente después de su papel protagónico en Love is in the Air ***. Kerem, por su parte, es un actor con una trayectoria impecable y un magnetismo que hipnotiza a la cámara. Juntos en la serie crearon una química que traspasó la pantalla. Y por eso, cuando se confirmó su relación en la vida real, el mundo enloqueció. La historia de amor entre Hande y Kerem fue digna de un cuento de hadas moderno, pero como todo cuento, también tuvo su final. Después de mucho cariño, viajes, fotos románticas y demostraciones de amor, la pareja decidió tomar caminos separados. Los motivos de su ruptura fueron objeto de especulaciones y rumores de todo tipo. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de terceros en discordia, otros más de agendas diferentes. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Después de la separación, hubo un periodo de silencio, un tiempo de duelo, y luego cada uno siguió su camino. Kerem se enfocó en sus proyectos profesionales, trabajando en nuevas series y películas. Hande, por su parte, continuó brillando y con su belleza y el cariño de sus fans, y con su proyecto personal, lo cual siempre aplaudo. Y es en este punto, amigos míos, donde entra en juego la venganza de Hande, la que nadie esperaba. Pero, ¿de qué venganza estamos hablando? No esperen un drama al estilo novela turca, con traiciones y planes maquiavélicos. La venganza en este caso es mucho más sutil, pero al mismo tiempo mucho más poderosa. Es la venganza de la mujer que se levanta, que se valora, que se empodera, que sigue adelante con su vida y sobre todo, que no se deja afectar por los comentarios o las especulaciones. ¿Y cómo se manifiesta esta venganza? A través del éxito, a través de su felicidad, a través de su imagen. Hande ha demostrado ser una profesional incansable y ha sabido sacarle provecho a su imagen para llegar a más proyectos. Y además se rumorea que en su vida personal, Hande ha encontrado el amor otra vez, aunque de manera muy discreta. Si bien no ha confirmado nada, se ha hablado de supuestos romances. Y si esto es cierto, felicidades a Hande. Ya saben, el amor, la felicidad, el éxito, esa es la mejor venganza. Uno de los aspectos más importantes de esta venganza es la forma en que Hande ha manejado su imagen pública. Después de la ruptura, evitó caer en el drama, no dio declaraciones incendiarias, no respondió a las críticas. En su lugar, optó por la discreción, por mantener su vida privada alejada del ojo público, y por centrarse en su trabajo y en su bienestar. Esto, a mi parecer, es una lección para todos nosotros. En un mundo donde las redes sociales y el chismorreo están a la orden del día, es fácil dejarse arrastrar por la negatividad. Pero Hande nos demuestra que hay otra forma de afrontar las situaciones difíciles, con madurez, con elegancia, con inteligencia. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que ha tenido la relación de Hande con Kerem en sus respectivas carreras.
Después de Asterisco Love is in the air asterisco, ambos actores han seguido cosechando éxitos. Pero la atención mediática, los rumores, la expectación, todo eso también ha influido en la manera en que el público percibe su trabajo. Sin embargo, Ande ha sabido sobreponerse a esta situación y seguir adelante. Ha elegido sus proyectos con cuidado, ha sabido rodearse de un buen equipo y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una mujer inteligente y una persona que sabe lo que quiere. El caso de Kerem, por supuesto, también merece ser analizado. Él también ha continuado con su carrera, protagonizando nuevas series y películas. Y aunque su relación con Ande fue muy importante para ambos, Kerem también ha sabido demostrar su valía como actor. Pero en el fondo, la venganza de Ande también es un mensaje para Kerem. Es una demostración de que ella está bien, de que ha seguido adelante, de que ha encontrado la felicidad, y de que no necesita de nadie para brillar. Es una sutil, pero poderosa forma de decir, mira, estoy mejor que nunca. En resumen, la venganza de Ande Erçel que nadie esperaba es una venganza que se basa en la felicidad, en el éxito y en la autovaloración. No es una venganza con malas intenciones, sino una forma de demostrar que las mujeres pueden salir adelante después de una decepción amorosa, y que no necesitan de nadie para ser felices y triunfar. Es un mensaje inspirador para todas nosotras. Ahora hablemos un poco sobre el impacto de todo esto en el mundo de las redes sociales y el fandom. Ya saben, en el mundo digital, todo se magnifica. Los rumores, las especulaciones, los chismes se propagan a la velocidad de la luz. Y en el caso de Ande y Kerem, las redes sociales han sido el escenario perfecto para debates, análisis y opiniones de todo tipo. Los fans, por supuesto, han jugado un papel muy importante. Algunos han apoyado a Ande, otros a Kerem, algunos han soñado con una reconciliación, otros han aceptado la separación. Lo cierto es que el fandom de ambos actores es enorme y muy apasionado, y sus reacciones siempre son interesantes de analizar. También es importante mencionar el papel de los medios de comunicación. Las revistas del corazón, los portales de noticias, los programas de televisión, todos han seguido de cerca la vida de Ande y Kerem. Y aunque a veces la información es imprecisa o sensacionalista, es innegable que los medios han contribuido a mantener viva la llama de la historia entre ambos actores. Pero más allá de todo el chismorreo y las especulaciones, lo importante es que Ande y Kerem han sabido manejar la situación con profesionalismo y respeto. Han seguido adelante con sus vidas, han continuado trabajando y han demostrado que son dos grandes profesionales. Y finalmente no podemos olvidar la lección que nos deja esta historia. La vida es un camino lleno de altibajos y las relaciones amorosas, a veces, llegan a su fin. Pero lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con optimismo y esperanza. Y Ande, con su venganza silenciosa, nos demuestra que es posible. Y bueno, bellezas, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Como ven, hemos desmenuzado la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin, analizando esa venganza que nadie esperaba, una venganza que se basa en el éxito, la felicidad y la autovaloración. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande ha logrado su venganza? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirnos, no olviden darle un buen like al vídeo, si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el mundo del espectáculo y las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima. Y volvemos, bellezas y bellezos. No se me vayan, que aún hay mucho chismecito que contar. Como ya saben, el mundo del espectáculo nunca descansa, y en el caso de Ande Erçel y Kerem Bürsin, la historia sigue dando de qué hablar. Hemos hablado de la venganza de Ande, pero ¿qué hay detrás de esa aparente calma? ¿Qué significa realmente este nuevo capítulo en sus vidas? Acompáñenme que les tengo más información. Empecemos por desmenuzar un poco más ese término que hemos usado, venganza. Quizás la palabra pueda sonar fuerte, pero en este contexto, creo que es la mejor manera de describir el cambio que hemos visto en Ande.
No se trata de buscar dañar a Kerem o de crear polémica. Se trata de un acto de amor propio, de una afirmación personal. Es la decisión de priorizar su bienestar, su crecimiento y su felicidad por encima de todo. Es una declaración de independencia y de fortaleza. Y esa fortaleza se manifiesta en múltiples aspectos. Primero, en su carrera profesional. Ande ha sabido elegir proyectos que la desafían como actriz y que le permiten mostrar su versatilidad. No se ha quedado anclada en el éxito de Love is in the Air sino que ha buscado nuevas oportunidades que la impulsen a crecer. Su participación en diferentes producciones, incluso en el mundo del modelaje, demuestra su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes. Además, Ande ha sido muy inteligente al rodearse de un buen equipo. Una gente que la asesora, un equipo de trabajo que la apoya y un círculo de amigos que la quiere y la protege. En un mundo tan competitivo y a veces hostil como el de la farándula, contar con un buen soporte es fundamental. Y Ande aparentemente lo tiene. Y no podemos dejar de mencionar su imagen. Ande siempre ha sido una mujer hermosa, pero después de su separación con Kerem, parece que ha experimentado una transformación. Se la ve más radiante, más segura de sí misma y con un estilo más definido. Ha sabido utilizar su imagen como una herramienta de poder, para proyectar una imagen de mujer fuerte, independiente y feliz. Y eso, amigos míos, es un gran logro. Por otro lado, la discreción con la que Ande ha manejado su vida personal es digna de admirar. En un mundo obsesionado con el chismorreo y la exposición, ella ha optado por la privacidad. No ha dado explicaciones, no ha alimentado los rumores, no ha buscado el conflicto. Ha mantenido su vida sentimental en secreto y eso, de alguna manera, es una declaración de intenciones. Es una forma de decir, mi vida privada es mía, y no tengo por qué compartirla con nadie. Ahora hablemos un poco más sobre Kerem Bürsin. ¿Cómo ha reaccionado él ante todo esto? ¿Qué ha pasado con su vida profesional y personal? Kerem es un actor talentoso y carismático, y también ha seguido cosechando éxitos después de su relación con Ande. Ha protagonizado nuevas series y películas, y ha demostrado su valía como actor. Pero ¿cómo ha sido el impacto de la ruptura en su carrera? Es inevitable que la separación con Ande haya afectado la percepción del público sobre él. La atención mediática, los rumores y las especulaciones han estado presentes en su vida. Sin embargo, Kerem ha sabido manejar la situación con profesionalismo y madurez. Ha evitado caer en el drama, se ha mantenido enfocado en su trabajo y ha seguido adelante con su vida. Es importante destacar que Kerem y Ande tienen personalidades muy diferentes. Mientras que Ande es más reservada y discreta, Kerem es más abierto y extrovertido. Y eso, de alguna manera, se refleja en la forma en que ambos han manejado la separación. En cuanto a su vida personal, Kerem también ha sido discreto. Se ha rumoreado sobre posibles relaciones, pero él no ha confirmado ni desmentido nada. Lo cierto es que al igual que Ande, Kerem ha optado por mantener su vida privada alejada del ojo público. Y eso, en mi opinión, es una decisión sabia. Ahora volvamos al tema central, la venganza de Ande. ¿Qué significa realmente para ella? ¿Es una forma de demostrarle a Kerem que está bien? ¿O es simplemente una manera de priorizar su propia felicidad? Creo que la respuesta es ambas cosas. Por un lado, la venganza de Ande es una forma de demostrarle a Kerem que ella ha seguido adelante, que ha encontrado la felicidad y que no necesita de nadie para brillar. Es una sutil, pero poderosa forma de decir, mira, estoy mejor que nunca. Pero por otro lado, la venganza de Ande es una forma de priorizar su propia felicidad. Es una forma de decir, yo soy lo más importante. Mi bienestar, mi crecimiento y mi felicidad son mi prioridad. Y eso, amigos míos, es algo que todos deberíamos hacer. En un mundo donde las mujeres a menudo son juzgadas y criticadas por sus decisiones, Ande nos da una lección de empoderamiento. Nos demuestra que es posible salir adelante después de una decepción amorosa, y que no necesitamos de nadie para ser felices y triunfar. La historia de Ande y Kerem nos deja muchas lecciones. Nos enseña sobre la importancia del amor propio, la necesidad de priorizar nuestra propia felicidad y el poder de la discreción. Nos demuestra que la vida es un camino lleno de altibajos, y que las relaciones amorosas, a veces, llegan a su fin. Pero lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con optimismo y esperanza.
Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto de las redes sociales y el fandom en todo esto. Las redes sociales han sido el escenario perfecto para debates, análisis y opiniones de todo tipo. Los fans, por supuesto, han jugado un papel muy importante. Algunos han apoyado a Ande, otros a Kerem, algunos han soñado con una reconciliación, otros han aceptado la separación. Lo cierto es que el fandom de ambos actores es enorme y muy apasionado, y sus reacciones siempre son interesantes de analizar. Es importante recordar que los fans son seres humanos con sentimientos, y que sus reacciones a menudo están influenciadas por sus propias experiencias personales. Es comprensible que algunos fans hayan apoyado a Ande, otros a Kerem, y que algunos hayan soñado con una reconciliación. Pero también es importante respetar la decisión de ambos actores y no caer en el acoso o la crítica destructiva. En cuanto a los medios de comunicación, es innegable que han contribuido a mantener viva la llama de la historia entre Ande y Kerem. Las revistas del corazón, los portales de noticias, los programas de televisión, todos han seguido de cerca la vida de ambos actores. Y aunque a veces la información es imprecisa o sensacionalista, es innegable que los medios han tenido un impacto en la percepción del público sobre ellos. Es importante recordar que los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Deben informar de manera precisa y respetuosa, y no caer en el sensacionalismo o la especulación. Y finalmente no podemos olvidar la lección que nos deja esta historia. La vida es un camino lleno de altibajos y las relaciones amorosas, a veces, llegan a su fin. Pero lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con optimismo y esperanza. Y Ande, con su venganza silenciosa, nos demuestra que es posible. Ahora quiero compartir algunas reflexiones finales sobre el tema. Creo que la historia de Ande y Kerem es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Nos enseña sobre la importancia del amor propio, la necesidad de priorizar nuestra propia felicidad y el poder de la discreción. Nos demuestra que las mujeres pueden salir adelante después de una decepción amorosa, y que no necesitan de nadie para ser felices y triunfar. Nos enseña sobre la importancia de la madurez y el respeto, y nos muestra que es posible manejar una separación con elegancia y dignidad. La venganza de Ande no es una venganza con malas intenciones, sino una forma de demostrar que las mujeres pueden salir adelante después de una decepción amorosa, y que no necesitan de nadie para ser felices y triunfar. Es un mensaje inspirador para todas nosotras. Y para terminar, quiero hacer una pregunta: ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones podemos sacar de la experiencia de Ande y Kerem? En primer lugar, podemos aprender sobre la importancia del amor propio. Debemos aprender a valorarnos, a cuidarnos y a priorizar nuestra propia felicidad. Debemos recordar que somos lo más importante, y que nuestra felicidad es nuestra responsabilidad. En segundo lugar, podemos aprender sobre la necesidad de priorizar nuestra propia felicidad. Debemos aprender a tomar decisiones que nos hagan felices, y a no tener miedo de dejar atrás lo que nos hace daño. En tercer lugar, podemos aprender sobre el poder de la discreción. En un mundo obsesionado con la exposición, debemos aprender a proteger nuestra privacidad y a no compartir todo con todo el mundo. En cuarto lugar, podemos aprender sobre la importancia de la madurez y el respeto. Debemos aprender a manejar las situaciones difíciles con elegancia y dignidad, y a no caer en el drama o la negatividad. En quinto lugar, podemos aprender sobre la importancia de la resiliencia. Debemos aprender a recuperarnos de las decepciones y a seguir adelante con optimismo y esperanza. Y por último, podemos aprender sobre la importancia de la amistad y el apoyo. Debemos rodearnos de personas que nos quieran, que nos apoyen y que nos ayuden a crecer. Y bueno, bellezas, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Como ven, hemos desmenuzado a fondo la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin, analizando esa venganza que nadie esperaba, una venganza que se basa en el éxito, la felicidad y la autovaloración. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande ha logrado su venganza? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de despedirnos, no olviden darle un buen like al vídeo, si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el mundo del espectáculo y las series turcas.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Me encanta compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima. Y recuerden, chicas y chicos, a amarse, a valorarse y a ser felices. Adiós.